Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien, que hayan iniciado este día con el pie derecho y que terminen el periodo y el año de la misma forma. Esperando pues obviamente encontrarnos nuevamente muy pronto, Dios quiera que así sea. Por el momento pues iniciemos el trabajo que nos corresponde en el grado 11. Es quizás en cierta medida lo que los va a preparar para la universidad. La materia se va a llamar cálculo, no se va a llamar trigonometría ni matemáticas, no. Vamos a empezar a familiarizarnos desde el nombre hasta pues su origen. Vamos a iniciar entonces por la enseñanza del cálculo y para eso tengo que primero nombrar qué son los números reales, ya que va a ser la base desde hoy hasta el 20 de noviembre, 25 de noviembre, o sea, hasta que terminemos el año. Esa va a ser siempre nuestra base, los números reales. Ahí pues salen a relucir unas propiedades que si las tengo claras desde ahorita, se me va a facilitar muchísimo el trabajo. En gran medida, un 70-80% de el primer periodo va a trabajar pues propiedades de los números reales. Entonces, iniciemos por comentar cómo es que están los números reales relacionados con los otros conjuntos numéricos. En el grado noveno vimos, quizás no se acuerden ya, los diferentes conjuntos de números que hay. Los voy a nombrar nuevamente. Están los más pequeñitos, que son los números naturales. Luego siguen los enteros, los racionales, irracionales y los encierra todos los números reales. Por eso es tan importante conocer pues los demás conjuntos numéricos. Entonces la relación que tienen los números reales con los demás números nos hace pensar que si trabajamos los números reales, pues esas propiedades, algunas de las propiedades de la mayoría van a funcionar en los otros conjuntos numéricos. Y eso es una gran facilidad para luego aplicarnos en diferentes contextos. Por ejemplo, hay una serie de propiedades como el orden, la tricotomía y la conectividad biunívoca o correspondencia biunívoca que tienen relación con los planos cartesianos y pues ahí sale toda la parte trigonométrica que ya la vi en el año pasado y bueno, figuras, formas, geometría, álgebra. Entonces, los números reales es algo supremamente importante para entender el cálculo y también para entender pues las matemáticas. Voy a nombrar un ejemplo de cada uno de los conjuntos numéricos. Tenemos los números naturales, que son todos los números positivos sin el cero. El 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente. Los números enteros son aquellos números negativos, positivos, naturales, y se le agrega el cero, es decir, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 0, 1, 2, 3, 4. Así sucesivamente. Los números naturales positivos y negativos más el cero. Los números racionales son aquellos números que tienen la forma de fracciones. Todas las fracciones son números racionales. Algunos decimales son números racionales porque hay una conversión que más adelante la vamos a ver. Luego los irracionales son aquellos números que no son precisamente racionales, que no se pueden expresar en forma de fracción. Los números enteros y naturales se pueden expresar en forma de fracción. O un ejemplo, 2 sobre 1 es el mismo 2. Entonces se puede representar como una fracción, pero los irracionales, como algunas raíces, no se pueden representar como fracción. Y lo rodea pues los números reales, es decir, todo número que yo vea, que pueda escribir, son números reales. Entonces, de ahí parte el cálculo, conocer quiénes son los números reales. Luego entonces pues aquí tenemos algunos otros ejemplos, los irracionales famosos como el número pi, el número e,
que ya sabemos el número pi, lo vimos el año pasado, vimos algunas cosas con ese número pi. En la circunferencia se escribe mucho el número pi, y las exponenciales pues se trabajan, que es el número e, se trabaja en noveno. Quizás se acuerden algunas personas de las ecuaciones racionales, de las ecuaciones exponenciales, de logaritmos y demás situaciones que se pueden presentar con el número e. Pero ese número e o número de Euler pues trasciende un poco más en el cálculo, en estadística y en algoritmos que permiten la distribución de números y la distribución en posiciones de conjuntos, funciones, matrices, y que permiten elaborar pues muchas más teorías. Vemos pues los números racionales también pues pueden haber positivos y negativos. Hay unos decimales que son números racionales, hay una conversión ahí, y pues ya habíamos hablado de los conjuntos enteros y naturales, y aquí están pues cada una de su simbología. Los reales es la R, irracionales I, racionales Q, naturales N y enteros Z. Bien. Aquí vamos a mover pantalla. Aquí pues lo que les decía, hay una serie de números decimales que los vamos a trabajar más a profundidad. Los decimales pues es una forma de expresar un número que desglosan muchas cosas. Vemos que hay exactos, que hay infinitos, y que en los infinitos pueden haber periódicos y no periódicos. Y esto, digamos que hay una línea muy delgada en escribir un número irracional y un número racional. Pero pues esto obviamente vamos a trabajar más con calma. Hay los números mixtos, los números puros, los no periódicos, que son como raíces del 2, la raíz de 3, el número pi, el número e, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a nombrar pues algunas propiedades de los números reales, las tres más importantes que le dan una base muy fuerte a los números reales. La primera es la densidad. La densidad en los reales, es decir, que en medio de dos números, cualquiera de los más pequeños que usted elija, en medio de esos dos va a haber otro. No importa la margen estrecha, puede ser la margen más estrecha que se imaginen, pero siempre va a haber un número que entre en estos dos. Por ejemplo, si x y y son números que pertenecen a los números reales, donde x es menor que y, eso nos da ya dos cosas. Uno, que puede ser enteros, racionales y irracionales, porque pertenecen a los reales. Dos, que x es menor que y, pues ¿qué quiere decir? Que x va a estar más cerca del 0 y y más lejos del 0. Entonces existe un número real tal que esté entre esos dos números. Podemos ver que acá puede ser cualquier x, cualquier y siempre puede haber uno entre esos dos, una fracción o un número irracional. Esa es la densidad, o sea que el conjunto es demasiado denso. Donde usted vaya a colocar el lápiz en la recta numérica, ahí va a situarse un número. Y un único número, que esa es otra propiedad. La tricotomía de los números reales es muy sencilla. La tricotomía nos explica tres cosas. Uno, que puede haber un número que sea igual a otro. Está claro. Dos, que hay un número más grande que el otro. Por ejemplo, si yo me imagino 10 millones, pues puede haber 10 millones 1. O sea, va a haber siempre uno más grande que el otro. Y eso pues da un concepto del infinito, ¿no? Por último, pues la otra ley de la tricotomía es que puede haber un número menor que otro. Vemos los negativos. Puede ser menos 1.000.000, pero puede haber menos 1.000.001. O sea, el otro concepto de menos infinito. Esa es la tricotomía de los números reales. Que sean iguales, que sean mayor o que sea menor.
Finalmente, voy a nombrar la correspondencia biunívoca, que nos indica simplemente que para la recta numérica corresponde un único número real, es decir, donde usted se pare en la recta numérica solamente puede existir en ese espacio un número, uno y un único número. Obviamente pues ya depende cómo armemos la recta numérica, la precisión de los ojos, pero matemáticamente, y pues lo podemos pensar, podemos imaginárnoslo, que es cierto que solamente puede existir por cada palito de estos, por cada puntico en la recta numérica, puede existir un solo número. Y eso pues es importante para las funciones. Cuando veamos funciones pues vamos a ver ese tipo de correspondencias, y pues las funciones es un avance tecnológico muy grande, que pues viene desde muchos años antes de Cristo, y pues se ha mantenido vigente, y pues esa es una de las bases bien fuertes del cálculo. Finalmente pues les voy a mostrar un poco del lenguaje matemático que vamos a tener que tener en cuenta. Los conjuntos, de manera que, pertenece, no pertenece, contenido, no contenido, el y, o, para todo, existe, implica que, doble implicación, todos estos símbolos pues los vamos a tener que asociar poco a poco, porque pues el lenguaje matemático ya en el área de cálculo pues se vuelve un poco más riguroso, más técnico. Van a encontrar en sus libros pues teoremas muy técnicos donde solamente están escritos, o la mayoría del teorema o el enunciado está escrito con estos símbolos. Entonces, para tener un concepto más amplio de eso, pues lo primero que hay es que conocerlos. Entonces, cuando nos encontremos en unos minutos en la videollamada de Meet, pues vamos a ir haciendo un poco de comparaciones con este lenguaje matemático, y pues así iniciamos entonces nuestro curso de cálculo de este año 2021. Espero que nos vaya súper bien, seguramente va a ser así, y espero que pronto nos veamos en el colegio.